Muchas bendiciones, mis amados hermanos. Es una bendición estar un día más para compartir la siempre poderosa y viva palabra de nuestro Señor Yahshua. Les traigo en esta oportunidad la enseñanza sobre los engaños de la Trinidad. Y vamos a verlo de acuerdo a la palabra de Dios y a la historia, por cómo todo esto se ha metido en la cabeza de pueblo cristiano, de aquellos que dicen ser seguidores de Cristo, y vamos a ver uno a uno muchas de las palabras, argumentos que ocupan las personas trinitarias. Y como siempre lo digo, esto no es con un afán de discutir con nadie. Esta es solamente la postura que trae la Iglesia unicitaria, y lo que a nosotros apelamos solamente es a tener una comprensión sobre la palabra de Dios, el ser autocríticos y siempre poner por encima la palabra de Dios más que la palabra de los hombres. Así que partimos con esta enseñanza sobre la Trinidad, el engaño de la Trinidad de acuerdo a la palabra y la historia. Esta es la primera parte, hay una parte 2. Parto como siempre con un texto bíblico que se encuentra en Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 9, y dice así en el nombre de nuestro Señor Yahshua: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Parto con este texto bíblico porque el día de hoy la iglesia muchas veces se dice que predica a Cristo, que predica a Yahshua, pero sacan filosofías humanas, sacan pensamientos propios que muchas veces no están en la palabra, y se tergiversan textos bíblicos, se usan referencias, se toman ejemplos de libros escritos por humanos, cuando nuestra única fuente de inspiración deberían ser la palabra de Dios. Por lo que siempre insto esto a las personas que me escuchan: prediquemos el evangelio de Yahshua, el cual le dio el verdadero sentido a su Torá, a su palabra. Yahshua trajo la verdadera interpretación a su palabra, y nosotros nos sujetamos a todo lo que Él habló y enseñó. Cuando estuvo aquí en la tierra, muchos estuvieron en su contra. Sin embargo, Él estaba hablando palabras de vida eterna. Cuando vemos la historia, vamos a verla en su contexto al poderoso Nimrod, que viene de la raíz de Cus, el cual era hijo de Cam. En Génesis capítulo 10, versículo del 8 al 10, dice: Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Yahweh, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acab y Calné, en la tierra de Sinar. Aquí nosotros vemos a Nimrod, el poderoso de la tierra. En otras traducciones se coloca como el cazador, primer cazador delante de Yahweh. Este vigoroso cazador delante de Yahweh no era que tenía a Yahweh a su espalda, que lo estaba respaldando, sino que este vigoroso cazador delante de Yahweh era en oposición a Yahweh. Este era el primer poderoso sobre la tierra. Este fue el primero que se levantó, que hizo imperios
que comenzó a organizar a la gente, y el comienzo de su reino fue Babel, una tierra que nosotros podemos ver hasta mucho más adelante en la historia. De Nimrod sale la idea de edificar esta torre de Babel que nosotros ya conocemos, y posteriormente también se ve la historia de Babilonia. Pero al ser confundida la lengua y al ser esparcidos los humanos sobre la tierra, esto no fue un impedimento para que todos llevaran una falsa doctrina por todo el mundo, una falsa doctrina que se había estado hablando en la tierra de Babel, se había estado hablando en la tierra donde estaba Nimrod. Todas las religiones paganas tienen una triada o una trinidad. Cuando nosotros vemos en la historia babilónica, podemos ver cómo Nimrod tenía a su esposa Semiramis y su hijo Tamuz, el cual después heredó todas las cualidades de su padre Nimrod al momento de morir. Y esta idea hasta el día de hoy es adoptada por distintas culturas, y nosotros perfectamente lo podemos ver en distintas civilizaciones. Por ejemplo, en la Sumeria está Anu, Enlil, Enki, los cuales son distintas representaciones de lo que nosotros conocemos. La triada osírica, Isis, Osiris, Horus. Y por último, una de las más conocidas, la triada del hinduismo, que ellos le llaman Trimurti, que es Brahma, Shiva y Vishnu. Esto nosotros lo podemos encontrar en muchas civilizaciones, estas triadas, y por sobre todo, la Iglesia Católica tiene su propia triada, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, en Roma también se adoraban a Júpiter, Neptuno, Plutón, en Grecia a Zeus, Poseidón, Hades, etc. Entonces, cuando nosotros vemos esta triada, ¿cómo es que se explica? Se dice que Dios está ahí en el centro, y Dios es el Hijo, también Dios es el Padre, y Dios también es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu no es el Hijo no es el Padre, y el Padre no es el Espíritu, y así viceversa. Sin embargo, a pesar de que está el Dios el Hijo, y Dios el Padre, y Dios el Espíritu, no son tres dioses, sino que es un solo Dios. Eso es lo que una persona trinitaria dice, se defiende, y es lo que creen. Así lo explican ellos. Hay un solo Dios en tres personas divinas. Y esa palabra es clave para que nosotros podamos entender la filosofía trinitaria. Tres personas divinas, diferente la una de la otra, pero y con igual poder, dignidad y la misma sustancia. Ya, eso es lo mismo. A pesar de que sean diferentes personas, tienen el mismo poder, la misma dignidad y son de la misma sustancia. Hay una cita de San Agustín que dice: si niegas la Trinidad, pierdes tu alma. Si tratas de explicarla, pierdes tu mente. Y aquí inmediatamente nosotros vemos cómo ya la iglesia se comienza a separar con respecto a lo que es la palabra de Dios. Si niegas la Trinidad, cuando yo me acerco a la Escritura, no encuentro ningún texto que me diga esto: si niegas la Trinidad, pierde tu alma. Sí me voy a encontrar con aquellos que niegan que Dios se ha manifestado en carne, van a perder su alma. Todo aquel que niega que Dios no fue manifestado es un anticristo. Eso sí va a aparecer. Pero si niegas la Trinidad, pierdes tu alma. Ya comienza a agregarle al pueblo dogmas que más adelante se van a tomar como que no se pueden ir contra esto. Y son principios que comienzan a encerrar a un pueblo, el cual, si no los toma, si no los abraza,
obviamente están en contra de ello, entonces se les mataba, se les quemaba, se les perseguía, se les rompían sus escritos y todos sus estudios a lo mejor eran totalmente perseguidos. Esto es lo que dice una persona trinitaria. Si niegas la Trinidad, vas a perder tu alma. Y si tratas de explicar la Trinidad, vas a perder tu mente, porque nadie puede entender la Trinidad, porque Dios es inexplicable, es infinito, es eterno. Entonces nosotros, mente finita, no vamos a poder entender nunca. Eso es lo que diría una persona trinitaria que cree esto, y de hecho muchos predicadores, a mí por lo menos me gusta cuando son bien sinceros y dicen que no saben cómo explicar la Trinidad, que es algo muy difícil, y vuelven a citar esta cita de San Agustín. Creo que explica muy bien lo que piensa una persona trinitaria, pero al mismo tiempo no explica nada, porque creo que es una contradicción en sí misma. Sigamos más adelante. Aquí viene la primera separación entre una persona unicitaria y una persona trinitaria. Y es que la persona trinitaria, como ya se le implantó esto, como ya cree en la Trinidad, en vez de recibir la palabra de Dios, comienza a cuestionarla a sí mismo. Si Dios es solo uno, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Cómo es que sucede esto? ¿Qué pasa cuando sucede cierta situación? Y comienza a colocarse frente a la palabra y no a recibir la palabra. ¿Cómo es que el Padre envió al Hijo si es un solo Dios? Por ejemplo, esas preguntas tienen. ¿Cómo es que el Hijo hablaba junto con el Padre? ¿Cómo es que el Espíritu habla en primera persona? Y así puedo tener un sinfín de preguntas, las cuales nunca se van a acabar, porque como ya pienso en la Trinidad, se me hace muy difícil recibir esto. Con alguien trinitario siempre va a aparecer el término personas, las personas divinas. Eso va a aparecer en todo momento. Y se cuestiona constantemente el hecho de que Dios sea solo una persona divina. Se cuestiona constantemente. Cuando nosotros vamos al diccionario y vemos la palabra persona, podemos encontrar que dice individuo de la especie humana. Inmediatamente hace una separación con respecto a Dios. Por eso ellos le agregan no solamente persona, sino que le agregan la persona divina, porque se entiende que cuando se habla de persona es con respecto al género humano. También el diccionario le va a decir individuo cuyo nombre e identidad se ignora o se omite. O sea, ocupar el término persona el día de hoy con referencia a Dios sería una equivocación por donde se le ve, porque de partida no es de la especie humana. Y por último, nosotros conocemos su nombre, conocemos su identidad, como Él se ha presentado en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, desde la Torá en adelante. Él constantemente se ha manifestado al hombre. Desde la fundación del mundo, que Dios enseña sus misterios a los hombres. Justamente por esto, porque busca tener una verdadera relación con aquel que creó, con su creación. Y es por eso que nosotros es tan importante poder recibir su palabra y poder conocer quién es Dios. Pero si vengo con dogmas, si vengo con barreras ideológicas delante de la presencia de Yahweh, va a ser imposible tener una relación con el verdadero Dios. Y es por eso tan importante saber cuál es tu doctrina y entenderla. El término persona viene del latín, el cual se hace referencia a las máscaras de los actores, a un personaje teatral, porque antiguamente cuando se hacían estas obras teatrales, las personas no se maquillaban, no habían tantos actores, no sé cómo habrá sido muy bien este proceso, esto es todo lo que cuenta en la historia,
Entonces una persona tenía que identificar varios papeles y para eso ocupaba este término persona para ocupar distintas máscaras con respecto a ellos. Como bien sabemos, el español viene del latín, el latín viene del griego, y en el griego esto es mucho más sencillo, porque se le dice prosopón. Entonces la palabra persona, prosopón, es una palabra compuesta, que es el rostro de una persona. Y este término era ocupado en el primer siglo para explicar cómo el único Dios ocupaba distintos prosopones, distintas personas, distintos rostros, distintas máscaras para manifestarse a la gente, a su creación, a sus hombres, a sus hijos. El único Dios, la única persona divina, ocupaba distintas máscaras para manifestarse al hombre. Entonces este término evolucionó de rostros de personas, de máscaras, a personas separadas e individuales a lo largo de la historia. Y es por eso que el día de hoy la Trinidad se encuentra tan alejada de lo que verdaderamente es la palabra de nuestro Señor Yahshua. Y ahora voy a explicar un poco todos estos grandes errores, grandes incongruencias para muchas personas, que es con respecto a cómo Dios habla, y para muchos trinitarios son palabras infalibles contra la unicidad, y vamos a estar viéndolos poco a poco. Cuando nosotros vemos esta imagen, inmediatamente sabemos que nos fuimos al principio, a Génesis capítulo 1, creación del hombre, en el cual en Génesis capítulo 1, versículo 26, está Dios y dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y aquí viene el primer gran argumento trinitario. Obviamente lo estoy diciendo de una forma sarcástica. Hagamos al hombre. Si bien la escritura dice esto, no solamente aparece el término hagamos, sino que se vuelve a repetir de otra manera en otro espacio, junto con la torre de Babel, Génesis capítulo 11, versículo 6 y versículo 7. Y dijo Yahweh: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la hora, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Estos dos textos son claves para una persona trinitaria, porque inmediatamente el que Dios hable en plural, se imaginan que Dios está hablando, que Dios Padre está hablando con Dios el Hijo, y lo está escuchando también el Dios Espíritu Santo. Como si Dios estuviese en una caja sola, como si Dios estuviese en el cielo solo, como si Dios no tuviese a nadie a su alrededor. Entonces el hagamos, el descendamos, el confundamos son términos que obviamente lo está hablando con el Hijo y el Espíritu. Y aquí nosotros ya podemos ver cómo esta idea de tres personas se mete dentro de la mente de estos cristianos y comienzan a hacer su propia doctrina. Y por ejemplo dicen que aquí estaba el Hijo junto con el Padre y el Espíritu. Pero cuando nosotros vemos el cielo en Primera de Reyes capítulo 22 versículo 19 al 20, está Yahweh hablando con su creación. Entonces él dijo: oye pues palabra de Yahweh. Yo vi a Yahweh sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaban junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Yahweh dijo: ¿quién inducirá a Acab
para que suba y caiga en Ramot de Galaad. Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Cuando nosotros vemos esto, porque esto no tiene nada que ver con lo de arriba, porque aquí nosotros lo estamos viendo de una forma directa. Por ejemplo, si es que en Génesis, en los capítulos que recién estábamos viendo, Yahweh decía, yo pensaba hacerlo de una manera, y otro decía de otra manera. Inmediatamente una persona trinitaria va a decir, se lo dijo el Hijo, o el Hijo lo iba a hacer de otra manera, o el Espíritu lo iba a hacer de otra manera. Pero cuando nosotros vemos el cielo, vemos a Yahweh sentado en su trono como siempre, y un ejército de ángeles alrededor de él que están dirigiendo esto, que están hablando en un consejo divino, uno a su derecha, otro a su izquierda, y Yahweh es tan sabio que él deja a sus ángeles hablar, que él escucha la palabra de sus súbditos y comienza a dirigir todas estas cosas. Yahweh tiene miles de seres creados y tiene relación con ellos, conversa con ellos, lo incluye en sus planes y no actúa de una forma tirana, sino que actúa a través de ellos. Yahweh da la palabra y los ángeles obedecen. Proverbios capítulo 8, versículo del 22 al 23, dice, Yahweh me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Y podría seguir leyendo. Cuando llegamos al verso 26, dice, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. O sea, esto era mucho antes de todas estas cosas. Y cuando nosotros vemos de quién está hablando, en Proverbios capítulo 8, es obviamente un texto poético que está hablando sobre la sabiduría y la inteligencia. Aquellos atributos que Dios tiene desde un comienzo, los cuales son el principio de todos sus caminos. Nosotros podríamos decir la sabiduría, la hermosura, la inteligencia y todos los ángeles que Dios ha creado, cada uno con un espíritu distinto, cada uno con un propósito distinto. Por eso son miles y millares y millones los ángeles que están en el cielo, porque cada uno es un propósito que Dios está ocupando para tener contacto con su creación. Esto es lo que nosotros siempre vamos a ver en el cielo, a Dios sentado sobre su trono. Y aquí vamos a Isaías capítulo 6 y vamos a ver el verso 8, que también se ve un ejemplo parecido. Dice así la palabra. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Será que acaso a Dios se le acaban las oportunidades? ¿Se le acaban los servidores que hace estas preguntas? ¿A quién voy a enviar? Chuta, me quedé sin ángeles. ¿A quién voy a poder enviar por nosotros? Y se toma también este texto y se dice, aquí está hablando la Trinidad. Cuando, si es que lo vemos a la luz del texto, en ningún momento dice que está hablando con una Trinidad. Oí la voz del Señor solamente que decía estas palabras. Entonces siempre Yahweh es el que envía, no hace los mandados de nadie, Él es el jefe, manda a que se haga. ¿Y quiénes son los que obedecen? Los ángeles, o en este caso de Isaías, el hombre. Ese es el orden. Dios no hace los mandados de nadie, porque Él habla y los demás obedecemos. Los demás decimos amén. Entonces ahora vamos a ver otro término que muchas veces es tomado, que es con respecto a la diestra de Dios. La mano derecha, se sentó a la mano derecha. Éxodo capítulo 15, versículo 6. Tu diestra, oh Yahweh, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Yahweh, ha
quebrantado al enemigo, como su mano derecha, ¿cierto? Su brazo derecho. Salmos capítulo 8, versículo 3. Cuando veo los cielos, obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, y sigue diciendo. Salmo 63, 8. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Cuando nosotros vemos todos estos términos, inmediatamente nos tenemos que preguntar, ¿qué es la diestra de Dios? ¿Él acaso hizo el cielo con sus dedos? ¿La diestra de Dios es la que ha quebrantado a los enemigos? ¿Dios les pegó un combo con la mano derecha? ¿O les pasó su espada con la mano derecha? ¿O Dios te está sosteniendo en este momento con su mano derecha? Cuando nosotros vemos este término, podemos decir que solamente son palabras para que el ser humano pueda tener un poco más de conocimiento sobre el mundo espiritual. Estas palabras solamente las podemos entender nosotros. Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda. Son términos netamente humanos porque el Espíritu de Dios, que llena todo, que está en todo, a dónde voy a subir, si ahí estás tú, o a dónde voy a bajar hasta lo más profundo de la tierra, tú vas a seguir ahí, Señor. ¿Cuál es la diestra del Señor? Dios, al ser espíritu y llenarlo todo, no tiene ni derecha, ni izquierda, ni arriba, ni abajo. Sí tiene un trono en el cual se sienta para poder comunicarse con sus ángeles, con su creación, y hay ángeles a su derecha y a su izquierda. Pero estas son medidas totalmente para la referencia humana. Al hablar de su diestra, habla de su poder, de su gloria, de su majestad, la cual nos sostiene, la cual pelea contra los enemigos, la cual vence a Satanás. Y somos nosotros también bendecidos. Cuando vemos el término, el ángel de Yahweh, que para muchos es el mismo Jesucristo que estaba por ahí. El ángel de Yahweh, en hebreo ángel se le dice malaj, y quiere decir un mensajero. Y estos son los ángeles, son mensajeros que van y vienen incansablemente porque están en la dimensión espiritual, reparten información, suben bendiciones, suben peticiones, suben los reclamos, suben todas las cosas y bajan lo que el Señor quiere para este mundo. Bajan la sanidad, bajan la inspiración divina, bajan todas las bendiciones que vienen de lo alto, etcétera, etcétera. Esos son los ángeles, son como los trabajadores del cielo. Y en Génesis capítulo 31, versículo 13, vemos al ángel de Yahweh que estaba hablando. Y dice, yo soy el Dios de Bet-El, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Aquí el ángel le dice, yo soy el Dios de Bet-El. Y aquí dicen todos, pero ¿cómo es posible que este ángel le diga que yo soy el Dios de Bet-El? El ángel de Yahweh, totalmente diferente a todos los otros ángeles. Si le está diciendo que él es, que este ángel era el que estaba en Bet-El, entonces el verdadero Dios es un Dios distinto, una persona distinta. Y ahí viene la confusión. Voy a poner otro ejemplo. Éxodo capítulo 3, versículo del 2 al 4. Y se le apareció el ángel de Yahweh en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Viendo Yahweh que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Aquí nosotros vemos al ángel de Yahweh que se le apareció en medio de una zarza
en medio de una llama de fuego, en medio de la zarza, y lo llamó Dios de en medio de la zarza. ¡Wow! Aquí está de nuevo el ángel de Yahweh que lo llamó de en medio de la zarza. Pero es distinto, ya, es distinto. Aquí nosotros vemos este segundo ejemplo, que se le da al ángel de Yahweh un atributo divino. Otro ejemplo, voy a colocar 4 ejemplos. Este es el tercer ejemplo. Josué capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice: Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Yahweh he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice el Señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Yahweh respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Todas estas imágenes que nosotros estamos viendo están hablando sobre exactamente lo mismo, como el ángel de Yahweh habla como el príncipe del ejército de Yahweh. Y hace exactamente lo mismo que hizo con Moisés. Quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. ¡Wow! Está hablando el ángel. El último ejemplo, Josué capítulo 2, versículo 1. El ángel de Yahweh subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con ellos. O sea, el ángel de Yahweh fue el que sacó de Egipto a los israelitas. ¡Wow! ¡Wow! Aquí estamos viendo de nuevo al ángel de Yahweh. Estos 4 ejemplos, y podría poner más, son solamente teofonías. Esto es el término que se ocupó para referirse a cómo Dios se estaba manifestando al ser humano de una forma angelical, como una llama de fuego, como una luz muy fuerte. Y estas teofonías es la manifestación de Dios en forma visible por medio de estos ángeles, de aquellos mensajeros, los cuales recibían el atributo, no se les daba el atributo, se les daba la atribución, el permiso, para que por medio de ellos Dios pudiera hablar en primera persona. Eran solamente enviados de parte de Yahweh para hablar lo que Dios quería hablar con sus hijos y que no los pueda aniquilar, obviamente. Recibían el permiso, recibían la posibilidad de hablar con los hombres como si ellos fuesen Dios. Nada más que esto. El bautismo, que viene de la palabra griega baptizo, que significa sumergir, no ser rociado con agua, sino sumergir en agua, nos dice en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 21: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Y aquí viene la discusión. Una persona puede decir: el bautismo nos salva, pero en base a la palabra nosotros vemos que el bautismo que corresponde ahora en esto nos salva. Entonces yo prefiero estar bien con la palabra y prefiero decir que el bautismo sí trae salvación a la humanidad. Mateo capítulo 28 versículo 19 nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Cuando nosotros vemos a Eusebio de Cesarea
del 165 en adelante, después de Cristo obviamente, fue un obispo e historiador y se le conoce como el padre de la historia de la iglesia, uno de los hombres, yo diría, más importantes dentro de la historia, obviamente cristiana, y citaba mucho este texto, Mateo 28, 19, y en la mayoría de sus versículos terminaba las palabras diciendo solamente esto: bautizándolos en mi nombre, y terminaba la cita. Cuando citaba Mateo 28, 19, no agregaba el del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que la mayor parte de las veces lo escribía bautizándolos en mi nombre, encerrando o acortando el texto bíblico, porque era lo que se entendía en una primera parte. La primera vez que aparece este texto completo de Mateo 28, 19 es en la Biblia, en la versión King James de 1611 en Inglaterra, bastante tiempo después. Y ya, estoy colocando en duda este texto, si es que es genuino, si es que fue agregado o no fue agregado. Pero aún así, si este texto fuera genuino, ¿qué es lo que sucede entonces con los apóstoles al momento de evangelizar, al momento de bautizar? ¿Cómo era la fórmula de ellos? Y cuando nosotros vemos Hechos capítulo 2, versículo 38, Hechos capítulo 8, versículo 12, 8, 16, 10, 48, 19, 5, 22, 6, vamos a ver siempre lo mismo. Aquí pongo otros más: Romanos capítulo 6, verso 3, 1 Corintios capítulo 1, versículo 13, Gálatas capítulo 3, versículo 27. Siempre se bautiza en el nombre de Yahshua. Ese era el nombre en el cual ellos bautizaban. Todos los registros bíblicos, nosotros nunca vamos a encontrar a alguien que se esté bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No se les dijo que repitieran eso, sino que siempre se les dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esa misma razón es que nosotros tenemos que ser imitadores de toda la palabra de nuestro Dios, de Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 12 dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos. Esa es nuestra fe, que fuimos bautizados con Él y resucitados con Él en su nombre. Cuando nosotros nos acercamos a las distintas versiones de la Biblia, podemos encontrar la Biblia israelita nazarena, que fue una versión traducida por rabinos los cuales creían en Yahshua, judíos mesiánicos, si es que somos más exactos. Y ellos miren cómo tradujeron Mateo capítulo 28, versículo del 19 al 20. Vayan y enséñenle a guardar todas las cosas que yo les he mandado para siempre, bautizándolos en mi nombre. Existen más de 90 versiones bíblicas las cuales ocupan este término, bautizándolos en mi nombre, en el nombre de Yahshua. Ese es el verdadero bautismo, el cual trae salvación a nuestras vidas. Pero ahora veamos el detalle del bautismo de nuestro Señor Yahshua. Y vamos a ver esta imagen, obviamente una imagen católica, la cual de partida está mal, porque Cristo no se está sumergiendo en agua, sino que se le está echando un poco de agua en la cabeza. Lo que no es un bautismo es por sumergimiento. Y se ve ahí como un ave que está iluminando, obviamente es todo representativo. Pero vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 3, versículo 21 y versículo 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando
el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y aquí remarco dos palabras, la cual dice que el Espíritu Santo descendía en forma corporal como paloma. Y destaco esta palabra que dice: en ti tengo complacencia. Son palabras clave. Cuando vemos Juan capítulo 1, versículo 32 al 34, dice exactamente lo mismo. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vio descender el Espíritu del cielo como paloma. Vuelve a decir. Él no lo conocía, pero este era el testimonio que iba a recibir Juan el Bautista al momento de el bautismo de aquel que era el Hijo de Dios. En los 4 evangelios se ocupa el mismo término, como paloma, para hacer una comparación de una acción, que además esto era solo un testimonio para Juan el Bautista, para ningún otro. Lo más probable es que cualquier persona vio el bautismo de Jesús como cualquier otro, pero Juan lo vio de un modo diferente, tenía una visión diferente también. Mateo capítulo 3, versículo del 16 al 17. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, lo vuelvo a resaltar, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ahora voy a desarrollar esta palabra, en quien tengo complacencia. Esta palabra puede significar dentro de, en una caja, en la casa, en quien tengo complacencia. Colosenses capítulo 1, versículo 19 dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y ahí sigue diciendo otras cosas. Agradó al Padre que en él habitase. Ocupa el mismo término. Marcos capítulo 1, versículo del 10 al 11. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo. ¡Wow! Vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Volvemos a decir, los cielos fueron abiertos y no se vio a nadie sentado en un trono, solamente se escuchó una voz para dar testimonio de aquel que era el Hijo de Dios. Miqueas capítulo 1, versículo 6 dice: porque he aquí Yahweh sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Esto era una palabra profética que se estaba dando cumplimiento en el bautismo de nuestro Señor Yahshua. Yahweh sale de su lugar de gloria, sale de su trono, desciende a la tierra. Esto no quiere decir que el cielo quedó vacío, porque Dios es eterno, Dios lo llena todo, Dios es espíritu, pero ahora que está dentro de este cuerpo, ha descendido, está caminando sobre la tierra y se está dando testimonio. Los cielos se abren y se escucha una voz. Nosotros podemos hacer que suene nuestra voz si es que queremos. Lo colocamos en un celular y podemos hacer que suene. El cómo para nosotros no debería ser un problema, menos si es que nos referimos a Dios.
¿Cómo es que hizo que su voz sonara desde los cielos? Si Él es Dios, Él puede hacer lo que Él quiera. La pregunta no es el cómo, la pregunta es ¿por qué está sucediendo esto? Y es solamente para que se esté dando testimonio que en este Hijo amado Él se estaba complaciendo. Él había salido de su lugar de gloria y estaba hollando las alturas de la tierra a través de este velo humano, y estaba dando testimonio al mundo entero de que algo iba a suceder. Y aquí el Espíritu Santo había descendido sobre él como una paloma, no una paloma, sino como paloma, y vino esta voz del cielo. Una para dar testimonio a Juan el Bautista y otra para dar testimonio a aquellos que estaban alrededor. Cuando nosotros vemos esto, vemos lamentablemente también la manipulación dentro de la Escritura para tratar de justificar. Yo siempre tengo una mente abierta con respecto a aquellos que cambian la Escritura. Creo que lo hacen para tratar de esclarecer su doctrina, y lo hallo totalmente válido. El tema está cuando ya agregan demasiadas cosas, como en este caso, 1 de Juan capítulo 5, versículos del 7 al 8. Dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Este texto no forma parte de los textos originales griegos. Más bien son notas agregadas para tratar de aclarar la doctrina trinitaria en su versión al latín. Por eso pongo la King James y la Reina Valera de 1960, que sus versiones vienen desde ese lugar. Y la Reina Valera del 2015 sí la corrigió. Ahora este texto aparece de un modo diferente, como debería ser. Pues 3 son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y los 3 convienen en lo mismo. Totalmente distinto a como nosotros lo tenemos el día de hoy en la Reina Valera de 1960. Porque justamente se están dando cuenta de estos errores y lo están cambiando. Aún así, supongamos que el texto fuese genuino, porque aquí está el problema, que muchos unicitarios se tratan de escapar de estos textos. No, que como que aparecen 3 y parece que el número 3 les causase tanto problema. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Cuando nosotros vemos al Padre, vemos la posición de nuestro Dios. Él es el Padre creador de todas las cosas, del cual vienen todas las cosas, proceden todas las cosas. El Verbo es lo que Él dice, es la palabra, es la acción. Aquel Verbo vino al mundo, fue manifestado a los hombres y vimos su gloria a través del Verbo, de su carne. Ese es el medio. Y el Espíritu es lo que Él es su propio Espíritu, el cual es santo. Y estos 3 son uno, exactamente, son un solo Dios. No son 3 personas separadas la una de las otras. Es una persona divina que se manifiesta de distintos modos con la humanidad. Mateo capítulo 27, versículo 46 dice: y acerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí nosotros vemos a Jesús en la cruz, ya casi al momento de expirar, y comienza a tener esta conversación con la divinidad, con el Padre, y hace referencia a un salmo, el Salmo 22, el cual era profético acerca de el Mesías que tenía que sufrir. Y cuando nosotros vemos el verso 1, comienza de esta forma: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y comienza a decir otras cosas
Llegando al verso 14 dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Verso 17: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Verso 30: la posteridad le servirá. Esto será contado de Yahweh hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo aún no nacido anunciarán que Él hizo esto. Estas son palabras proféticas con respecto a aquel Mesías que habría de venir, el cual le iban a pasar todas estas tragedias. Y aquel pueblo no nacido, aquella postrera generación, aquella posteridad que le ha de servir, va a anunciar que Él hizo todas estas cosas, que Yahweh fue el que tenía que venir y anunciar sus justicias. Repartieron sus vestidos, tiraron suerte sobre sus ropas, lo miraban, lo observaban, podía contar sus huesos. Y todo esto obviamente en unas palabras poéticas, derramado como agua, mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera. Muy poético todo, y es por esa razón que, como este salmo era conocido, el día de hoy también sucede algo parecido. Uno dice un par de frases de alguna canción y la gente la identifica inmediatamente, sabe de qué se trata. Esto era lo que estaba haciendo nuestro Señor Yahshua. Efesios capítulo 4 versículos 5 al 6 dice: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eso es palabra de nuestro Dios. Un Señor. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Dios y Padre de todos? ¿Quién es? Veamos qué es lo que dice la Escritura. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 16 al 17. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y esto es clave. El verso cuando dice, cuando se conviertan al Señor. Cuando uno se convierte al Señor, cuando uno deja su vana manera de vivir, cuando uno deja de seguir el camino que estaba llevando, cuando uno de verdad quiere hacer la palabra que Dios le está mandando. Entonces, cuando se conviertan verdaderamente ustedes, entonces el velo les va a ser quitado. Cuando ustedes quieran de verdad seguir la palabra del Señor. El Señor es el Espíritu. Nuestro Señor Yahshua es el Espíritu. Es aquel velo de carne, pero en verdad Él es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hay libertad de pecado. Este es nuestro Señor Yahshua hablando en Juan capítulo 13, verso 13. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Yo soy el Señor, el Dios y Padre de todos, el cual es por sobre todos y en todos. Mateo capítulo 22, versículo 41 al 46, dice: y estando junto a los fariseos, Yahshua les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: ¿cómo pues David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Ya aquí Yahshua estaba pasando a otro nivel, en otras palabras. Le estaba haciendo preguntas, ya que por inspiración humana no se pueden responder. Estaban los fariseos tratando de hacer caer a Yahshua, o de entender la palabra de verdad que ellos no la podían recibir. Y por eso cuando Yahshua le hace esta pregunta, ¿de quién es hijo el Cristo?
Ellos sabían que tenía que venir de la raíz de David, pero ahora se va más allá y les pregunta que por qué le llama Señor si es su hijo. Y le dice, siéntate a mi diestra. Entonces aquí pareciera que hubiesen dos señores, dijo el Señor a mi Señor. Y esto se entiende solamente cuando vamos al hebreo, Salmo 110, verso 1. Yahweh dijo a mi Adón, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, ¿cómo? Esto no se lo podían explicar los fariseos. ¿Cómo, si es hijo de David, este Mesías que habría de venir, por qué le llama Adonai? Y Adonai es un título que generalmente es usado para referirse a Yahweh. Y lo que Yahshua quería decir o dejar en claro era que él es mayor que David. Y eso para los judíos obviamente no les gustaba, porque como un hombre que ellos estaban mirando ahí, que según creían su padre era José, le estaba diciendo ahora que él era el Adonai del cual estaba hablando David, que él era el Señor de David. ¿Cómo es posible todas estas cosas? Y por eso para nosotros cuando leemos esta palabra suena como raro, dijo el Señor a mi Señor. No es que haya dos señores, lo que pasa es que está Yahweh, el Eterno, el que fue, es y el que será, y le dice al Señor, Jesucristo, a Yahshua, al velo de carne, su manifestación humana, que se siente a su diestra, obviamente no a su derecha, sino que en el lugar del poder, de la gloria. Siéntate en el poder hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Adonai significa Señor o gobernante, y obviamente David, en el Espíritu, inspirado por el Espíritu, según lo dice nuestro Señor Yahshua, habla lo que él está viendo. Ve a un gobernante, ve a quien es su Señor y agrega, de hecho, otro título importante. Juró Yahweh y no se arrepentirá. Tú eres aquel Adonai, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y eso es lo que estaba diciendo. Dijo a mi Adón, siéntate a mi diestra. Y ahora en el verso 5 se dice, el Adonai, el Señor, está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Ese es en el día postrero. Entonces aquí está hablando todo el rato de aquel gobernante, de aquel que iba a ser sacerdote para siempre, aquel que iba a estar sentado en el lugar del poder, el descendiente de David, que es Señor y sacerdote para siempre. Pero eso nosotros solamente lo podemos ver en el velo de carne o inspirados por el Espíritu. Y aquí vuelvo a recordar Éxodo 15:6 que dice, tu diestra, oh Yahweh, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Yahweh, ha quebrantado al enemigo. Ese es nuestro Señor Yahshua, su diestra, su mano derecha, aquel que se manifestó. Filipenses capítulo 2 versículo del 9 al 11 dice, por lo cual Dios, Yahweh, si es que le queremos llamar, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yahshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yahshua HaMashiach es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es el Adón, Jesucristo, Yahshua HaMashiach, es el Señor. No hay dos señores, está solamente un Adonai, el cual es designado de parte de Yahweh para manifestarse a este mundo. Romanos capítulo 14 versículo 11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Adonai, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Yahweh, a Dios, al único. Aquí hay tres términos ocupados por opositores trinitarios que hablan sobre el modalismo, monarquianismo, sabelianismo.
que plantean que Dios se ha manifestado al hombre de 3 modos diferentes. Y esa palabra modos lo recalco porque de ahí sale el término modalista, o monarquianista, o sabelianista, que es exactamente lo mismo. Pero, ¿qué es lo que dicen ellos? Que el Padre se transforma en el Hijo y que el Hijo después pasa a ser el Espíritu y pasa de un modo a otro. Y esto no es lo que nosotros creemos o pensamos. Dios no deja de ser uno para transformarse en otro. Dios no deja de ser padre para transformarse en hijo, ni deja de ser hijo para transformarse en espíritu. Creemos que esta manifestación de Dios como Padre permanece para siempre, de que el Hijo tiene su función y de que al ser Padre e Hijo no deja de ser uno para ser el otro. Por ejemplo, cuando Yahshua estaba caminando aquí en la tierra, el cielo seguía lleno de la presencia del Padre porque Él habita en todos los lugares. Pero en el Hijo estaba toda la plenitud de la deidad. Y el Espíritu es el Espíritu del Señor, el cual nos acompaña hasta el día de hoy y está en nuestros corazones. Sabelio fue uno de los principales opositores de la doctrina trinitaria y de ahí sale este llamado sabelianismo. Y fue quien defendió esta doctrina que para nosotros es unicitaria. Para él obviamente no existía este término, pero defendió esta doctrina en el concilio de Nicea, en el famoso concilio de Nicea del 325, después de Cristo, donde se aceptó el dogma trinitario, por lo cual si yo no creo en ese dogma, era perseguido, iba a ser desterrado, fue acusado de muerte, incluso Sabelio, a quien no aceptara el dogma de la iglesia, de lo que decía en ese momento. Entonces ahí nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hace la iglesia. No todo lo que hace la iglesia es correcto, sobre todo la iglesia católica en sus inicios, con su cruzada y todas esas cosas. Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado de la palabra de Dios, no de la palabra de los hombres. Nosotros creemos que Dios se manifiesta de muchas maneras. Y en el Antiguo Testamento está lleno de manifestaciones de Dios. Obviamente 3 son las más reconocidas, que las acabamos de nombrar hace un momento. Pero de estas manifestaciones ninguna puede dividirse de la esencia de Dios como una personalidad independiente e individual. No la podemos dividir, estas manifestaciones, porque son eso, manifestaciones del único Dios. Cuando vamos incluso a textos apócrifos que no están agregados en nuestras Biblias, pero sí existen, la carta de Pablo a la comunidad de la Odisea, en el capítulo 1, versículo 20-22, dice: «Cuando estuve entre vosotros, me preguntaron vuestros sabios mundanos, ¿cuál es la diferencia entre Dios y su Hijo Cristo? Y tomé la palabra, y les dije: escuchad, hermanos, Dios es uno y Cristo es uno, y dado que no hay más que un solo Dios, entonces no hay más que un solo Cristo». ¿Qué diferencia iba a haber entre Dios y Cristo? Dios es amor y Cristo es la sabiduría en Dios, o la luz, la verdad, el camino y la vida eterna. En Cristo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en Él somos perfectos porque Él es el fundamento y la cima de toda gloria y de todo poder y de toda fuerza y de toda autoridad en el mundo. Él es el príncipe de todos los principados de la tierra. O sea, ya más claro, imposible. Yo creo que Pablo aquí ya estaba pero un poco cansado de aquellos sabios, pero sabios mundanos que se infiltran dentro de la iglesia para tratar de colocar de lo que ellos saben hacer, de dividir. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Dios y Cristo? Se hacían esta pregunta. No hay diferencia porque Dios es uno. Miren lo que Pablo aquí está diciendo: Dios es uno. Ese es el Shema del cual el pueblo judío hasta el día de hoy está tan orgulloso y lo repite cada día. Dios es uno. Por lo tanto, si Dios es uno,
aquel Cristo, aquel velo de carne, que era la manifestación del mismo Dios, tiene que ser uno. Y dado a que no hay más que un solo Dios, entonces no hay más que un solo Cristo. El día de hoy incluso hay una doctrina que dicen todos nosotros somos Cristo, todos nosotros podemos llegar a esta altura de Cristo. Y esto no es así. Si bien somos cristianos, seguidores de Cristo, mesiánicos, como yo creo que es mejor, como se debería decir, ninguno de nosotros nunca va a llegar a la altura del hombre perfecto de Cristo, porque era Dios manifestado en carne. En él habitaba toda la plenitud de la divinidad corporalmente, como dice esta carta. Él es el perfecto, Él es el fundamento, la cima de toda gloria, poder, fuerza, autoridad, el príncipe de todos los príncipes de la tierra. Él es el mayor de todos porque es Dios manifestado en carne. El libro de Melquisedec también tiene un texto clave en la historia del universo, capítulo 4, versículo 42. Dice: ese inmenso sacrificio abrirá a los seres humanos una oportunidad de ser redimidos, volviendo a los brazos del Creador, juntamente con el dominio perdido. Las huestes, sorprendidas ante la revelación del Eterno, indagaron la identidad de ese sustituto. El Creador, con una sonrisa amorosa, les dijo: yo seré ese hombre. Mi espíritu reposará sobre una virgen y en ella será engendrado un hijo santo. Ese joven será divino y humano. En su humanidad, él será sumiso a la divinidad que en él habitará. Los redimidos verán en él al Padre de la eternidad, al Creador y Redentor, el Rey de los Reyes. Su nombre será Yahshua. Asumiendo la naturaleza humana, Dios podría pagar el alto precio del rescate, muriendo en lugar de los pecadores. Solamente Dios, asumiendo la naturaleza humana, pudo pagar ese alto precio en rescate por nosotros. Por eso cuando los ángeles recibieron esta revelación, indagaron, querían saber quién iba a ser este hombre. Se imagina que empezaron a buscar en sus libros, la genealogía, como en el cielo ya están escritas todas las cosas. Y el Creador, con una sonrisa amorosa, les dijo esto: yo seré ese hombre. Yahweh le estaba hablando: yo seré ese hombre. Voy a reposar sobre una virgen y van a nacer un hijo. Y obviamente va a ser santo porque yo soy santo. Ese joven será divino y humano. En su humanidad se va a hacer sumiso a la divinidad. Se va a someter porque es hombre. Pero en verdad en él van a ver al Padre de todas las cosas. Me van a ver a mí mismo, en otras palabras. Entonces este es un misterio que Dios te lo tiene que revelar. Efesios capítulo 3, versículo del 8 al 9, dice: a mí me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. O sea, Pablo tenía este ministerio en esta dispensación que a él le tocó vivir, de anunciar y de aclarar ¿qué cosa? El misterio escondido desde los siglos en Dios, el cual creó todas las cosas. Efesios capítulo 1, versículo 9, hablando de la gracia de Jesucristo, dice que les dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Todas las cosas tienen su tiempo, todas las cosas tienen su hora, y eso era lo que estaban anunciando en ese momento, el misterio de la voluntad de Dios, ese misterio escondido. No es un misterio porque uno le diga que es un misterio revelado, sino que el mismo Pablo lo hablaba de ese modo. El misterio que había estado oculto, esto es Colosenses capítulo 1, verso 26, desde los siglos y edades, para que ahora ha sido manifestado a sus santos. Esos somos nosotros. Había estado oculto,
pero se fue manifestado y por eso nosotros ocupamos esas palabras. Los judíos conocían la escritura, conocían mucha escritura, pero este misterio que fue revelado en Cristo Yahshua fue retenido y escondido desde hace mucho tiempo, pero revelados en esta dispensación a todos nosotros. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 16 nos deja un consejo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Referente a la doctrina, ten cuidado, persiste en tu doctrina, porque haciendo esto te vas a salvar. La doctrina trae salvación porque te conecta con el verdadero Dios. Juan capítulo 8 versículo 19 dice, ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Yahshua, ni a mí me conocéis ni a mi padre. Si a mí me conocieseis, también a mi padre conoceríais. Y esa es la clave. ¿Quieres conocer a Yahweh? Conoce al Adonai Yahshua. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ese es lamentable. A todo aquel que no cree que Yahshua es el Señor, que Dios tenga misericordia de él. Si creemos que Yahweh, el único Dios, está manifestado en Yahshua, entonces podremos ser verdaderamente libres de pecado. Esta fue la enseñanza del día de hoy. El engaño de la Trinidad, parte 1. Fue una bendición estar compartiendo con ustedes este estudio. Espero que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad juntos a nuestro altar Edén. Muchas bendiciones. Hasta la próxima. Shalom.